El fuego de las trincheras de Avdívka fue intenso y decidido, brotando de las manos de hombres que se arriesgaron, lanzando granadas o doblando las esquinas. Con los rifles, disparando municiones de cualquier calibre que tuvieran disponible, en la variedad de armas que tomó el campo de batalla. En medio de la mezcolanza de gritos y explosiones, poco se destacaba entre los hombres que solo querían luchar. Sin embargo, algo llamó la atención en combate. Un soldado avanzando sobre una trinchera con falda escocesa era el mismo que lanzaba las granadas para el avance de sus compañeros, alguien que hasta el año pasado trabajaba como mecánico en Escocia. Ahora él vivía para apretar gatillos para hacer irreparables los daños a las vidas de los rusos y mantener lubricados los engranajes de la máquina de guerra. Adam Ennis llegó temprano a Ucrania para alistarse en la Legión Internacional. Él presenció incluso los combates dentro de Kiev, eso cuando todo lo que tenía era un entrenamiento muy básico de la escuela de cadetes. El escocés salió de su país con la única intención de combatir y sin muchos planes más allá de eso. Terminó cayendo en combate en los frentes más grandes de la guerra, luchando contra los rusos donde quiera que los encontrara. Uno de los lugares fue el entorno de Avdívka, donde se hizo famoso cuando aparecieron sus videos luchando usando kilt y mostrando su equipo básico. La historia de la batalla de Avdívka se mezclaba con el resto de los combates en Ucrania. Era un objetivo difícil que atormentaba a los rusos desde hacía meses. El deseo del Kremlin por la ciudad, que se convirtió en una fortaleza ucraniana, era tan grande que los meses pasaron y las vidas de los soldados se perdieron una tras otra intentando tomar un terreno fundamental para asegurar su poder sobre Donetsk. El avance avasallador de los rusos sobre el Donbass fue detenido con eficiencia por los ucranianos y por extranjeros como Adam Ennis. La pesadilla de las tropas rusas y separatistas detenidas en la región pasó a contarse en meses. No es que los sueños ucranianos fueran más tranquilos. Ellos dormían entre explosiones en una guerra persistente, escuchando noticias variadas de otros frentes, o de cómo el avance ruso era lento pero persistente en Avdívka. El propio Adam Ennis tuvo poco descanso. Luchó durante buena parte del año, teniendo una pausa para Navidad. Además, Adam envió un mensaje a sus padres afirmando que volvería a Biggar en South Lanarkshire, en Escocia. La pareja se puso feliz, al igual que el hijo de Adam Ennis, pero él se quedó por poco tiempo. Reunió dinero para comprar una camioneta para su escuadrón y después preparó su regreso. Él sabía que las batallas rugían y necesitaba estar cuanto antes en el campo de batalla con sus compañeros. Los meses pasaban rápido cuando estaba fuera, pero allá el mundo giraba de otra manera. Adam Ennis sabía que los ucranianos necesitaban ayuda para vencer a Rusia. Él contó con mucho de eso mientras conducía de regreso con la camioneta que consiguió. La gente ayudó con combustible y comida, enviando sus oraciones por los alimentos. Él enviando suas orações para os soldados. La ayuda de hecho de Occidente hizo una diferencia en varios aspectos. Los misiles de ataque MS de Estados Unidos eran de ellos. A pesar de toda la demora para llegar, fueron fundamentales para llevar la guerra más allá de las líneas del frente, poniendo a los rusos en una situación de tensión donde los proyectiles exclamaban su poder en violencia y llamas por el aire hasta alcanzar su objetivo. 3 sistemas de misiles antiaéreos S-400 fueron destruidos por los ataques MIS. No se detuvo ahí. En una noche turbulenta, la destrucción se intensificó en Berdiansk. En octubre de 2023, las llamas consumieron los cuerpos metálicos de helicópteros K-52 y Mi-8 de uso general, así como helicópteros de ataque Mi-24 y Mi-28. Fueron millones de dólares en pérdidas para Rusia. Estos misiles seguirían siendo un gran temor para los rusos, ya que eran capaces de volar hasta 1 kilómetro por segundo con un alcance de 300 kilómetros
Los misiles Storm Shadows entregados por los británicos participaron en la destrucción. Adaptados al Su-24 ucraniano, los misiles fueron preparados para alcanzar objetivos distantes, hasta 550 kilómetros. En noviembre de 2023, los drones eligieron algo más cercano, una bomba antes. Artron que no, una bomba Artron utilizada antes. El avión disparó el Storm Shadow, liberando el vuelo a 300 metros por segundo. El misil golpeó la base rusa en la ciudad poco después. El mismo tipo de proyectil viajó por los cielos y cruzó Crimea. Al final del recorrido, rompió varias veces el metal de la embarcación de guerra rusa. La corbeta Askol, un buque de combate capaz de lanzar misiles, fue partida por la violencia del impacto. Desde las trincheras, Adein sonrió cuando se enteró de más reveses inesperados de los rusos. En un golpe desastroso, Rusia perdió a varios de sus oficiales. El mayor general Vladimir Sabadinsky fue subcomandante del 14º Cuerpo del Ejército y estaba cerca del frente de combate, pero aún en la retaguardia. Para no ser blanco del enemigo y tener libertad para emitir órdenes tranquilamente. Fue entonces cuando sucedió algo inusual. Sabadinsky fue volado por una mina, lo que indicaba que terminó muerto por una de las principales defensas rusas contra los avances ucranianos. Eso en pleno territorio dominado por los propios rusos. El escocés presenció en el campo todo el asombro. Su búsqueda de munición, la necesidad de recursos, las noticias difíciles que recibían, la guerra no se detenía en ningún frente y en 2023 los blindados aceleraron o frenaron a diferentes ritmos en cada territorio disputado. El tiempo pasaba con familias celebrando sus fiestas separadas o de luto, con poca alegría salvo por sonrisas angustiadas en el rostro de los soldados, que celebraban victorias a costa de compañeros que, con suerte, tenían sus cuerpos enteros enviados de regreso a casa. Avdiivka era uno de esos lugares donde el tiempo se medía por el ritmo de los bombardeos y el espacio estaba delimitado por minas y cadáveres. Obviamente, no solo había malas noticias para Rusia en esa guerra de desgaste, donde ambos bandos intentaban sacar el máximo de recursos del otro. Los misiles Iskander también hicieron sus recorridos para marcar la vida ucraniana con más lamentos. Con una ojiva de hasta 700 kilogramos y volando a 2000 metros por segundo, eran una mala noticia que llegaba tan rápido como cruelmente. Destruyendo vidas y construcciones, uno de sus objetivos fue una base en Zareknoy, en el sur de Ucrania. Misiles de crucero realizaron sus vuelos en otras direcciones. La tarjeta de presentación rusa llegó a Starokonstinov, dejando que los destellos de la noche avisaran a los ucranianos que la base aérea fue alcanzada por los enemigos. Las fuerzas especiales rusas avanzaron por el frente de combate, arriesgándose en posiciones cercanas a las defensas ucranianas. Se detuvieron para planear los próximos pasos de su misión. Usaron drones para localizar al enemigo y preparar su destrucción. Las hélices zumbaron saliendo de las manos del ruso para buscar objetivos. Los soldados en medio del monte observaron en la pantalla las coordenadas de esos ucranianos que serían objetivo de la furia rusa. Los MLRS informados dispararon sobre las trincheras, explotando en contraposición. Todavía se captaba movimiento, pero el trabajo de las fuerzas especiales no terminó ahí. Aún bastante camuflados y caminando entre las líneas de árboles, detectaron equipos enemigos detenidos al frente. Eran objetivos perfectos para los ATGM. El equipo antitanque apareció rápidamente montando sus instrumentos de destrucción que ejecutaron el castigo llameante sobre los ucranianos. Los TOS-1 seguían siendo activados sobre los siempre. La versión actualizada, la Scorching Sunlight de 2003, tenía un alcance de 6 kilómetros con un aumento de 4 kilómetros más en la versión de 2020.
Las ojivas termobáricas explotaron liberando presión y temperaturas para arrasar todo en la mayor área posible. El desplazamiento de aire era tan intenso que podía derribar a un hombre a más de 1 kilómetro de distancia. Aquellos que estaban más cerca del punto de impacto eran obliterados o tenían los órganos internos desgarrados al ser lanzados. Así fue como los rusos destruyeron poco a poco las defensas ucranianas en las zonas urbanas, creando cráteres de hasta 10 metros de diámetro y a un costo de hasta $50,000 por disparo. El escocés Adam Ennis estaba vinculado a la 59ª Brigada cuando apareció en los videos que lo hicieron famoso. Ellos se prepararon para el combate mientras los equipos de drones y artillería hacían su trabajo. Los equipos de la 59ª rondaban los campos de batalla, escondiéndose entre los árboles y poniendo sus ojos en el aire. Los drones de observación buscaban todo tipo de equipo enemigo. Los objetivos eran tanques de cualquier tipo que recibían golpes de los explosivos voladores. En un día de suerte, encontraron un TOS-1 lanzando un dron barato contra uno de los principales equipos de artillería rusa. A veces la munición de merodeo era sigilosa, entrando en uno de los agujeros donde los adversarios se escondían. Los equipos de inteligencia también eran buenos objetivos, tanto por el costo como por el hecho de evitar que los rusos aprendieran más sobre la ubicación de las fuerzas ucranianas. Adam sabía que esos meses estaban siendo difíciles. Todavía faltaba un poco para el invierno y empezaron los rumores de una gran ofensiva rusa. Una brigada cercana a ellos ya estaba deteniendo columnas enormes de blindados. La 53ª Brigada Mecanizada tuvo que impedir ataques rusos provenientes de Bodiane. Los rusos establecieron un paso sobre el río. Los ucranianos observaron buscando el primer momento para atacar, pero la primera baja fue causada por los propios enemigos. Los tanques y la artillería fueron atacados poco después, aprovechando que los rusos todavía estaban demasiado preocupados por el destino de sus compañeros. El fuego destruyó los blindados cerca del río cuando aún eran incapaces de huir debido al espacio. Los blindados enemigos atravesaron los campos abiertos buscando las primeras trincheras que formaban la defensa antes de Avdiivka. Muchos se convirtieron en chatarra en el camino. Los Javelin devoraron el blindaje de los vehículos que cruzaban el campo. 2 BMP lograron completar la travesía para dejar a los hombres cerca de la línea de árboles. Desembarcaron ya bajo explosiones. Una parte buscó protección entre el follaje, mientras que los otros intentaron avanzar por la zona abierta. Un proyectil atravesó las plantas y explotó entre los hombres, haciendo que los cuerpos desaparecieran en la hierba baja. Los otros tuvieron que pedir apoyo para ser rescatados. La artillería esperó a que el BMP regresara y realizó el siguiente disparo. El humo inicial hizo parecer que fallaron, pero la munición de racimo estalló segundos después, comenzando a destrozar a los soldados sobre el BMP. Los vehículos destruidos se acumularon en los campos. Cuando las llamas de ellos desaparecieron, los soldados desesperados corrieron para buscar protección en el acero, temiendo que la vegetación no fuera suficiente. Los drones kamikazes comenzaron la danza de la muerte, llamando las almas de los rusos. Uno de ellos no llegó a explotar, pero sacó al soldado asustado de su escondite. El siguiente encontró a hombres agradeciendo en oraciones apresuradas. Otro ruso intentó evitar el mismo destino disparando a la munición errante, que bailaba burlonamente frente a él y a los compañeros que se encogían entre la chatarra que los había llevado al combate. Compartieron el mismo destino, sin importar la reacción. Esos fueron algunos de los combates de la 53ª Brigada Mecanizada a lo largo de los meses de guerra por Avdiivka. El escocés Adam Ennis estaba en la 59ª, pero siguió todo de cerca, a veces en operaciones en conjunto, junto con otros soldados como Yuri, estadounidense que lleva casi tanto tiempo como él en Ucrania, esperaban mientras los drones debilitaban la moral rusa antes del ataque.
También estaba Steven Quinteiro, colombiano que ayudaba a formar el escuadrón. El ucraniano Monk era el líder del asalto, coordinando todos los planes para que tomaran la trinchera rusa. Él solo esperó el momento en que los operadores de drones dijeran que los rusos estaban debilitados, lo suficiente para recibir la visita ucraniana. En ese tiempo, por poco su carne tampoco sufría el mismo tipo de preparación a fuego alto. Adam tenía su equipo listo para el combate. El rifle también estaba en condiciones para el asalto y las granadas fueron puestas al hombro. Nadie debería ir a la trinchera sin estos artículos básicos. Un buen fusil y explosivos suficientes salvarían la vida de un hombre y evitarían que el soldado entrara en agujeros donde el enemigo se escondía. No podía faltar munición en un ataque tan cercano donde los rusos estaban bien presionados. Los Huns fueron cargados. Siguieron su viaje por la carretera bajo la mirada de drones ucranianos y rusos. Era claro que los adversarios también los vieron, tanto que la artillería cayó sobre ellos a una mitad del camino. Adam sintió la vibración de las explosiones desde dentro del auto. Adelante, los tanques comenzaron a disparar para dejar que los hunos se acercaran más y disminuir las ganas de los rusos de pelear. Para la mala suerte del grupo, justo al principio, el tanque pasó por una mina y explotó sobre la hierba verde. La tripulación escapó, pero era menos apoyo en la serie de ataques de ese día. Adam estaba tan tenso como los demás cuando el uno finalmente se detuvo. La ametralladora lanzaba proyectiles de 50 milímetros sobre los rusos, dando cobertura a los soldados. Las tropas salieron de la protección del blindaje para encontrar solo maleza entre ellos y los enemigos. El campo era demasiado abierto para precipitarse en un ataque demasiado audaz. Era necesaria la violencia del avance inicial, pero con conciencia de los límites. De los colombianos, Steven Quinteiro inició los disparos de supresión. Rodeó el Humvee cuando vio que su grupo de asalto debía seguir por el otro lado de la trinchera. Eran dos frentes en el combate que hicieron que los ucranianos comenzaran el cerco sobre los rusos. La lluvia de disparos continuó saliendo del rifle de Steven mientras tomaba la delantera en el asalto. Logró alcanzar los primeros montículos de tierra que protegían al ruso, usándolos como su propia cobertura. Acostado, abrió fuego contra los adversarios e hizo señas a sus compañeros para que avanzaran y lanzaran las granadas. Al principio, todo parecía bien, hasta que unos explosivos volaron cerca de él. Resultado de un lanzamiento errado, casi lo sacan de combate. Steven continuó en posición cubriendo a sus compañeros, todavía medio sordo por la explosión. Adam estaba en otro Humvee. Su equipo dejó el vehículo pasando junto al tanque destruido, cuyas orugas aún giraban reclamando amargamente su destino. La hierba cubría poco a los hombres que caminaban agachados por dentro, derrotados, pero los Humvees empezaron a maniobrar. Uno de ellos, justo detrás de Adam, retrocedió unos metros cuando pasó por una mina. El impacto subió por el metal, retorciendo las estructuras y acabando con el vehículo. Los hombres no salieron ilesos, pero su vida continuó. Dejaron el Humvee ya recibiendo ayuda de sus compañeros en medio del humo que secaba la boca y los pulmones de quienes intentaban escapar o ayudar. Otro Humvee siguió dando cobertura. Las ruedas aplastaron la hierba y la ametralladora buscaba rusos para masacrarlos de la misma manera. La munición salía del cañón a una velocidad que no parecía suficiente para proteger a los hombres que caminaban hacia las trincheras. Controlando los disparos, el americano Yuri veía a sus compañeros intentando posicionarse contra la primera defensa enemiga. El ruso con una PKM era el principal problema para que el grupo de asalto entrara en las trincheras. Él tenía una posición privilegiada. El polvo se levantaba al frente mientras disparaba contra los ucranianos. Era cuestión de tiempo, de tener el ángulo correcto para derramar la sangre enemiga. Una explosión repentina acabó con la felicidad del soldado, abriendo paso para el avance. Las fuerzas ucranianas entraron en la trinchera agachadas, manteniendo una fila. El operador del dron avisó que solo quedaba un ruso acorralado, el operador de la PKM que huía desesperado.
todavía representaba un peligro en ese ambiente confinado, donde el primer soldado sería un blanco fácil en cuanto avanzara. La granada lanzada resolvía el problema con precisión. Los rusos no querían perder fácilmente esa trinchera. Un dron kamikaze apareció para aprovecharse de los ucranianos agrupados. Quien no muriera seguramente sería mutilado por la explosión. Los soldados sabían que solo tenían una opción. Los rifles cantaron una melodía juntos para el dron, que se iluminó en el aire y cayó al suelo frente a la trinchera. Los hombres se agacharon felices, escuchando la explosión que solo dañó el suelo al frente. Adam entró en otra parte de la trinchera con el grupo. Comenzó disparando y lanzando granadas, lo que hizo que los rusos se agacharan mientras los pasos firmes continuaban. Las granadas iban explotando dentro del laberinto enemigo, con los rifles abriendo camino justo detrás. Los soldados pasaron entre el humo, aumentando la densidad de la niebla negra con sus propios disparos. Los hombres rompieron la resistencia de la red principal, tomando posición para suprimir una parte de las defensas. Esto permitió que los soldados se posicionaran en los montículos de tierra frente a la trinchera. Las granadas volaron sobre los rusos, y el aire negro fue la señal del fin de las batallas. Los hombres llevaron municiones a las trincheras recién tomadas. Soldados cansados saltaron dentro de los agujeros, finalmente aliviados de haber sobrevivido a un día de combate sin muertos. Alrededor, los restos de la guerra se esparcieron. Millones de dólares en forma de metal retorcido formaban esculturas en medio de la hierba y los agujeros. Cementerio en el cual los cuerpos de los rusos aún estaban. Ese grupo de trincheras se convertiría en una de las posiciones más disputadas en los alrededores de Avdiivka. El sol saldría y se pondría durante meses sobre esos agujeros, iluminando a vivos y muertos. Hombres de diferentes naciones empaparon la tierra ucraniana con más sangre día tras día, manteniendo los engranajes de la guerra bien lubricados para que no hubiera ni un solo minuto en el año en que el suelo no absorbiera el fuego, las cenizas o el calor de los cuerpos.